Me refiero de nuevo a la línea media. Pues bien, el segundo paso del proceso de delimitación requiere evaluar si existen circunstancias pertinentes que justifiquen el desplazamiento de la línea media para lograr un resultado equitativo. Y en este sentido, la jurisprudencia deja claro que la concentración principal de la Corte es si existen factores geográficos que constituyen circunstancias pertinentes potenciales, en particular en aquellos casos donde pueda haber delimitación tanto de la plataforma continental como de la zona económica exclusiva. En el caso Gulf of Maine, por ejemplo, la Cámara de la Corte indicó que con la adopción gradual por una mayoría de los estados marítimos de una zona económica exclusiva y, consecuentemente, de un aumento de la demanda hacia una adopción de una frontera marítima única, debe darse preferencia a aquellos criterios que sean de carácter neutral. Y como bien observó la Cámara, y cito, es entonces hacia una aplicación, en el caso presente, los criterios derivados más de la geografía. Y lo que se entiende aquí por geografía es, por supuesto, la geografía de las costas, que tiene principalmente un efecto físico, al cual se le puede añadir, en segundo lugar, un aspecto político. Fin de cita. En el caso que nos ocupa, no existen circunstancias como, por ejemplo, una fuerte disparidad en la longitud de las costas de las partes o presencia de islas que justifiquen la realización de un ajuste en la línea media o equidistante. Si se puede decir algo, la geografía costera entre Perú y Chile, aquí en torno a la zona pertinente, es incluso más sencilla que lo que era en el caso de Camerún y Nigeria o en el caso de Rumanía con Ucrania, donde la Corte tampoco encontró que hubiera factores que requirieran una modificación de la línea media o equidistante. De nuevo, y en breve, las características geográficas del caso presente son un caso clásico de una situación donde la equidistancia de por sí produce un resultado manifiestamente equitativo. El único factor geográfico que se destaca en este caso es el cambio de dirección que muestra la costa en la proximidad de Punta Concordia. La costa de Perú toma una orientación sureste-noroeste, mientras que la costa de Chile toma una orientación que es casi perfectamente norte-sur. Sin embargo, la línea media toma este factor en cuenta. Cada delimitación entre estados contiguos requiere un grado de recorte o de acaparamiento en el sentido de que ninguna de las dos partes puede tener derechos sin obstáculos hasta 200 millas de su costa, como los podría tener si no tuviera un vecino. En este caso, la aplicación del método de la equidistancia trata precisamente con ese efecto de recorte o de acaparamiento de una manera muy equitativa y equilibrada. Si la Corte mira el mapa que corresponde al inciso 8 de sus documentos, o la pestaña número 8, verán que al tomar proyecciones a partir de cada costa, la línea media resulta en un efecto equilibrado de recorte o acaparamiento para cada parte. Por ejemplo, la distancia entre el pueblo Vila Vila en la costa de Perú y la línea media, medida perpendicularmente a partir de la costa, corresponde a unas 51 millas náuticas. Mientras que la distancia entre un punto correspondiente en la costa de Chile hacia el sur de esa línea media, el mismo punto en la línea, es de 50.6 millas náuticas. Similarmente, la distancia entre el pueblo de Hilo en la costa de Perú y la línea media es de 168.7 millas náuticas, mientras que la distancia con respecto al punto correspondiente a la costa chilena, el mismo punto en la línea media, es de 170.8 millas náuticas. Y esto lo muestra el mapa en varias ocasiones. Pues bien, como el profesor Prosper Veil nos lo dice en su libro Reflexiones sobre la delimitación marítima,
es solamente en esas situaciones especiales que requieren correcciones. Y le cito: la equidistancia permite que la delimitación se fije la distancia máxima de ambos estados y así se evita cualquier amputación excesiva de sus proyecciones marítimas. Fin de cita. Y eso es precisamente lo que hace la equidistancia aquí. Es exactamente la situación que conocemos aquí. La equidistancia produce un resultado equitativo ya de por sí, sin necesidad del menor ajuste. No hay otros factores pertinentes que justifiquen el desplazamiento de la línea media provisional, tal como se había considerado y generalmente rechazado en los demás casos. Diría yo que la naturaleza equitativa de la línea equidistante se confirma si la comparamos al aplicar el método de bisección costera basado en las direcciones generales de las costas de ambas partes. Como ven en el mapa que tenemos actualmente en la pantalla, la línea de bisección se ciñe a la línea de media o de equidistancia, y no resulta esto sorprendente a la luz de la naturaleza relativamente recta de las costas, y así la línea de bisección confirma la equitatividad de la frontera basada en equidistancia. Pues bien, presidente, esto me trae a los últimos 6 o 7 minutos de mi alegato, donde quisiera referirme al tercer paso, que es el de la desproporcionalidad. Estoy en sus manos. Adelante, dice el presidente. Pues como le decía, llegamos al tercer paso en este ejercicio de delimitación y la prueba de desproporcionalidad en particular. Esta Corte ha mantenido siempre que la proporcionalidad en términos de división directa de una zona disputada de manera proporcional a las longitudes respectivas de las costas contiguas a esa zona no es en sí un método de delimitación. El papel de la proporcionalidad, sin embargo, es más bien una prueba ex post facto, es decir, un instrumento para verificar la equitatividad del resultado al que se ha llegado por otros medios. Y como la Corte ha notado en su fallo sobre el caso Black Sea, prueba de desproporcionalidad se utiliza para verificar que, y cito, el resultado logrado en función de la línea de demarcación contemplada no ha resultado en desproporcionalidades en respecto a la longitud costera y la atribución de las zonas resultantes. Fin de cita. Pues bien, esta prueba se ha probado sistemáticamente en aquellas situaciones donde la delimitación es entre estados con costas adyacentes y donde la zona pertinente puede identificarse con relativa exactitud sin sobrepasar hacia las zonas reclamadas por un Estado tercero. Esa fue la situación en el caso Túnez-Libia y en el caso Black Sea, y también en el caso Bangladesh-Myanmar, que se citó anteriormente este año, y también en el caso más reciente de Nicaragua-Colombia. En cada uno de estos casos, la prueba de la desproporcionalidad se aplicó para verificar si la delimitación o frontera producida, que se había producido por otros medios, resultaba en un resultado desproporcionado. En el caso presente, la geografía costera de las partes es tal que la prueba de desproporcionalidad no solamente se puede aplicar fácilmente, sino que debe ser aplicada para comprobar la equitatividad de los reclamos de cada parte. La delimitación es, en efecto, entre partes con costas adyacentes. Se limita también a una zona bien definida del litoral occidental de América del Sur, donde la zona pertinente se puede identificar con un alto grado de precisión. No hay estados terceros contiguos a la zona cuyos intereses podrían verse afectados por la Corte.
La proporcionalidad o desproporcionalidad, en efecto, es una prueba que corresponde perfectamente a esta situación. Bien, entonces en la pantalla tienen la imagen que está en la pestaña 10 de sus expedientes y que ilustra la posición producida por una línea de frontera calculada en base a la equidistancia. La zona pertinente aquí la tienen en color morado. Como les he explicado, esta es la zona dentro de las cuales las partes tienen derechos de 200 millas que están solapados. Las costas pertinentes son las que les he descrito hace unos minutos. Midiéndolas con una línea recta, vemos que la costa pertinente de cada parte, a ambos lados del punto Concordia, es de 200 millas. La proporción es de 1 a 1. Sin embargo, si medimos la costa de las partes en función de sus sinuosidades respectivas, las cifras difieren ligeramente. La costa pertinente de Perú es de 475 kilómetros de largo, mientras que la de Chile es de 446 kilómetros, lo cual nos da una relación de longitud costera de 1,06 a 1, ligeramente a favor de Perú. Como ven en el mapa, la línea de equidistancia divide la zona pertinente en dos. Las zonas que también tienen una relación de 1,06 a 1. Esto no es algo que nos hemos inventado, esto es lo que produce la geografía en esta situación, debido a la naturaleza relativamente simple de las zonas costeras de cada parte. Y esta relación de 1,06 a 1 es una relación insignificante. Y yo diría que lo que queda claro aquí es que la línea de equidistancia, sin el menor cuestionamiento, satisface la prueba de desproporcionalidad y produce en efecto un resultado equitativo. Señor presidente, distinguidos jueces, uno de los aspectos más sorprendentes de los alegatos escritos de Chile es que no impugnan lo que les estoy diciendo. Chile no ha contestado, por ejemplo, la discusión por Perú de los principios y reglas de la delimitación marítima que se aplican bajo el derecho consuetudinario internacional. Chile tampoco ha expresado desacuerdo con la descripción que da Perú de las costas pertinentes para fines de delimitación. Tampoco ha dicho ni una palabra acerca de la manera en que Perú ha calculado la línea de equidistancia, ni tampoco Chile ha contradicho la demostración efectuada por Perú en el sentido de que no hay circunstancias pertinentes que justifiquen la realización de un ajuste a esa línea. Tampoco Chile ha contradecido el hecho de que la línea de equidistancia no cumpla la prueba de desproporcionalidad o que ésta no resulte en una solución equitativa. La totalidad del caso, tal como lo presenta Chile, se basa en la idea de que las partes ya habían delimitado su frontera marítima en función de un paralelo por medio de la Declaración de Santiago de 1952. Y eso es algo que probaré yo, simplemente no es el caso. Y lo que añadiría además es que si la teoría de Chile, según la cual existe una frontera preexistente entre las partes que delimita tanto el fondo marino como el subsuelo y la columna de agua, y si esa teoría está equivocada, lo cual es el caso, Chile no nos ofrece ninguna alternativa aquí ante la Corte. Y no cabe la menor duda de que esto claramente ilustra una estrategia de litigio deliberado por parte de nuestros adversarios. Chile no quiere ni siquiera entablar las discusiones con Perú porque no quiere concentrar la atención en los verdaderos temas de este caso, por temor a que esto desvíe la atención del único argumento que tiene, que es un argumento erróneo, según el cual ya existe una frontera. Pues bien, eso es lo que Chile ha escogido. Pero al mismo tiempo, Chile está plenamente consciente del hecho de que una línea de equidistancia produce evidentemente un resultado equitativo entre las costas pertinentes de las partes, mientras que el reclamo que presenta en respecto al paralelo muy claramente no produce ese resultado. Eso es una cuestión de la que tratará el profesor Pelé cuando regresemos mañana. Señor presidente, miembros de la Corte, habiéndoles expuesto la justificación por la línea de delimitación reclamada por Perú, quiero darles las gracias por su atención y por su paciencia, y después de la pausa habitual le daremos la palabra al profesor Treves. Muchas gracias.